pasando por problemas de ansiedad y la editorial estaba exigiendo así de que necesito que ya hagas el 6º libro, acábalo ya. Y ese güey era, es que no puedo, güey, o sea, tengo problemas de ansiedad. Y fue como de que súper obligado a hacerlo. Y por eso quedó como medio mal y además contrataron a otra persona para que le ayudara, güey. Órale. Pendejo. ¿Ya está grabando? Ya. Esperen video de Demon Slayer, El Castillo Infinito, acaba de salir en cines. Esperen video. Voy a poner a este naco a verse toda la serie y a que vea la película. O sea, no es broma. Y tienes que ver. Tienes que ver. Son 3 temporadas. Tienes que verte la serie antes de que quiten el. Amigo, te lo juro que yo nunca había visto una película tan película en el cine. O sea, esa película, amigo, es para verse en el cine. La neta, si no la ves en el cine, estás pendejo. Hermano, es que, o sea, de verdad es una experiencia ver eso en el cine. Tú me dices cuando empezamos. Ahora presenta, acuérdate de cosas clave. Hay que decir quiénes somos, idiota. Dices tu Instagram si quieres. O no sé cómo te quieres presentar, como tu patrón. Tu patrón. Pero bueno, 3, 2, 1. Ya. Yo digo que el hola lo hagamos juntos. Es que no hay una presentación, güey. O sea, nada más decimos hola. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Es pendejo. ¿Qué, güey? O sea, ni un hola dijiste. O sea, pero decimos al mismo tiempo hola. Sí, y ya con el tiempo vamos modificando a ver qué sale. Vas, tú das la cuenta. 1, 2, 3. Hi. Hola. Te dije que tú ibas a llevar la dirección. Ok, vamos a iniciar con eso. ¿Cómo están? No es cierto. Es mucho esto, no, vamos directo a la película. No puedo, todavía no estamos listos. Hola, guapísimo. Bienvenidos a... No inicia tú, perro. No, pásame mi agua, por favor. Yo inicié el del exorcista, no seas cabrón. Pero entonces, ¿qué digo? A ver, dime, apóyame. Pues ve directo, güey, o sea, el día de hoy traemos... O sea, no sé, güey, dime ya, ¿sabes? Ahora me toca a mí escoger. Bueno, ya cállate. O sea, no, o sea, ya cállate, cierra los hociquitos. ¿Vergas? ¿Por qué no cierras la boca? Esta vez estamos con Siniestro, que para los conocedores, en el video anterior que subimos sobre El Exorcista se mencionó a Siniestro. Y se aclaró que este personaje de aquí de nombre... ¿Ah, sí? Sí, tienes que León Turquesa. Sí, bueno, León Turquesa no había visto, pues, Siniestro, que es una muy buena película, así que yo, su servilleta, Jonathan Brisa, pues lo obligué a ver Siniestro, y esto es... Esto es lo que pasó, ¿no? Exacto. Esta es la reseña de Siniestro. Spoiler termina mal. Spoiler termina mal, que aquí de hecho hicimos algo diferente, que fue grabar como escenas claves mientras la estábamos viendo. Ya cambiamos un poco el sistema de venir a verlas en presencial, ya estamos en tiempos de COVID, como claro. en los viejos tiempos, y ahora es en línea. Entonces vimos Siniestro en línea. De noche. Ajá, justo, fue de noche. Yo le dije al vato que verla a las 10 para que sea más acá. Y el güey, no puedo, güey, vamos a verla a las 7, güey. Fue como de, ok, ya está oscuro, te la paso, te la doy por buena, ¿no? Ya era. El güey, yo pensé que iba a grabar toda la película. Y al final el pendejo me dice, grabé unas partes, güey. Esperaba que grabara una película. De inicio es ilegal, grabar películas. Número 1. Y número 2, no tengo tanta memoria, o sea, ¿qué juegas? Lo que pasó fue que grabó como algunas partes específicas. Y eso lo vamos a ir metiendo como en el transcurso del video, porque sí hay momentos clave. A ver, de inicio Siniestro creo que lo planteaste en el video del Exorcista como la mejor película del puto siglo, mi amor. ¿Estás de acuerdo? No, dije la mejor película de terror del siglo. Del siglo. Entonces vamos a hacer este análisis de plano y secuencia, ¿vale? De la película Siniestro del año. Bienvenidos a plano y secuencia. Claro. Bienvenidos a plano. De hecho vamos a volver a hacerlo. Le cortas, lo regresas. Y deberíamos hacer eso, en vez de Lola podemos ser Bienvenidos a plano y secuencia. ¿De esto? No, lo de ahora con Siniestro y su puta madre. O sea, lo que ya hablamos. Sí. O sea, va a ser como un al pasado. Sí, exacto. 3, 2, 1. Bienvenidos a plano y secuencia. Güey, plano y secuencia. No, pero yo era plano, una cosa. Bueno, tú eres plano y yo secuencia. Sí. Una. El dedito, güey. Fino, señores. ¿Te lo pasas para allá? Sí, güey. Si quieres más agua, me avisas. Bueno, ahí tengo, si quieres, güey. Esa, güey, está todo evaporada. Esa madre lleva ahí una semana, ¿verdad, Mate? Lleva más de una semana, güey. Lleva como un mes, pinche chango, güey. Ay, qué puto asco, güey. ¿Tú eres el famoso Pericles? Es pendejo. ¿Este es tu cuaderno de música? Sí. Wow. Bueno, ahí tengo letras. Y en el otro tengo partituras. Y acá tengo la que te mueve. Gente en la calle, este pendejo. Y de hecho ahí, fíjate que ahí entendí algo. Y lo asocié mucho con Batman, con The Batman, que me dijiste, güey, The Batman para mí es una de las películas más cabronas. Ah, claro. Y ahí fue donde entendí por qué te podía gustar tanto plano y
¿Cómo se llama? ¿Siniestro? Siniestro, güey, porque es un rollo muy detectivesco. Claro. Todo es, la película se siente así. Y dije, güey, por eso le gusta a este vato, pues, Bueno, ya. Entonces, bienvenidos a plano y secuencia. Los dos el bienvenidos y tú dices plano y yo digo secuencia, ¿no? Mejor, bienvenidos a plano y secuencia. Ok, va, venga. 3, 2, 1. Bienvenidos a plano y secuencia. Ay, perro, nos quedó bien. Ahora sí, con la introducción de la película. ¿No es lo que ya habíamos dicho? Sí, no, o sea, lo estaba diciendo cuando me interrumpiste. O sea, te viste mal, hermano. Te viste con pocos modales. Pero entonces, ¿qué hago? O sea, callarte. De inicio, callarte. Bueno, a ver. Siniestro, año 2012, dirigida por Scott Derrickson. Sí. Okay. Derrickson, sí, correcto. Es el mismo director de las películas del Teléfono Negro, que es Teléfono Negro 1 y el Teléfono Negro 2, que está a punto de salir. Y menciono esto porque no lo habíamos discutido, pero esperen video. El exorcismo de Emily Rose. ¿Él dirigió el exorcismo de Emily Rose? Dicen que ese es un peliculón, güey. Que está muy hechizada. Los pájaros. Hay pájaros en el alambre. Eso dijo ella. Movies. Teléfono Negro, Doctor Strange. ¿Doctor Strange? Sí, El Abismo Secreto. Y ya. Into the Dark, Unglued, Christie. Sí, no, se cancela, no hizo eso. El Nudo del Diablo, Loving Rings, El Apóstol de Lucifer. O sea, le gusta mucho el terror, por lo que veo. Es fan del terror. A ver, de inicio, eso, esperen videos, se vienen videos del Teléfono Negro también. Bueno, regresando al tema, Siniestro es una película mencionada en el video anterior por ser una de las mejores películas de terror del siglo. Y después de verla, estas son las opiniones. De inicio vamos a indagar un poquito por la trama de la película para más o menos que entiendan algunos de nuestros comentarios o que puedan como seguirnos el hilo, porque si solo decimos nuestra opinión, quien no la haya visto pues no va a entender lo que estamos diciendo. ¿Estás de acuerdo? Lo que se me ocurrió fue como unas reacciones generales, ¿no? Porque cuando acabamos de ver la película tuvimos como el diálogo así de ¿qué pasó? De inicio yo lo que sentí fue tener esta comprensión de por qué al vato le gusta tanto. O sea, cuando la terminé de ver no me planteé tanto que fuera de terror, porque no sentí que fuera de terror. O sea, se plantea que es de terror la película, pero se siente más como un misterio, drama. No es algo que digas, güey, o sea, no puedo dormir, ¿sabes? De inicio. No sé para ti, cuando la viste la primerita vez que sentiste, porque eso es clave también. Ya la has visto como 30 veces, ¿no? En efecto. Justamente fue terror porque, bueno, no lo hemos mencionado en este canal, pero algo que puede servir para que nos vayan conociendo es que en ese aspecto somos muy diferentes. Él es más reflexivo y mental, como en El Exorcista, creo que uno de los temas principales. O sea, y si bien se habla de el... Es que mira, o sea, de inicio depende mucho también qué consideres terror. Se abarcó en un canal de videojuegos que existe por ahí. ¿Cuál era la pregunta de esa vez? ¿Qué era lo que más te daba miedo? ¿No? Algo así. El punto es que el vato dijo que para él no le daba miedo un fantasma o un demonio, a él le daba miedo una persona. Entonces desde ahí su lógica habla de que su dirección de terror, Virgo. Su dirección de terror va a ser justo a eso, hacia personas o cosas que sí puedan pasar. Mientras que yo tiendo a tener como un poco más de, no terror, pero para mí el significado de terror sí sería como un pinche diablo. Algo más mental, ¿no? En El Exorcista el tema, ni siquiera como sobrepasuso, tiene que ver más con la mente. Y cómo se trastorna esa familia y, ¿sabes? Como la experiencia de ellos al vivir esta situación. Pero al final sí es un demonio. Sí, pero, sí, claro, esta también, o sea, pero... amigo. Hablamos de pasos y es la segunda vez, pero bueno, o sea, si bien ambas son de terror y ambas hablan sobre demonios, el cómo lo tocan o los caminos que llevan es creo que lo que hace que nos gusten de maneras diferentes. Exacto. Entonces, en este caso, justo como él lo dice a mí, el tema de las personas, lo que te puede hacer un daño real, a mí me da mucho miedo. Por ejemplo, Volcano. ¿Volcano? Sí, ¿la has visto? No, ni siquiera sabía que existía, ¿no? Es sobre volcanes, literal. Okay. Sobre una erupción, creo, ni siquiera recuerdo. Me de miedo porque vivo al lado de un volcán. No es broma, vivo al lado de un volcán, me dan miedo los volcanes. O sea, todo lo que puede suceder. Claro, eso es algo que pero en concreto las películas de personas, donde las personas son los villanos, por ejemplo, Michael Myers, es una persona. Tenemos que reseñar Halloween, ¿no? Tenemos que, claro, porque ya nos vimos lentos. De inicio vamos partiendo de ahí. Para que nos entiendan, pues vamos a hacer un repaso por la película. ¿Qué te parece? Sí, a lo que vamos es que nuestro concepto de terror es diferente. Por lo tanto, cuando la terminé de ver, yo siento que sí tiene... Lo que hablamos ese día es que tiene como 4 screamers en total. No es cierto, tiene 2. Y uno es al final de la película que ni cuenta. Bueno, es que no sé qué consideres lo que te decía screamer. Porque hay veces donde cae algo, está todo en silencio o el vato está así haciendo algo y cae una bolsa y pega o cae algo y es como de que eso es un screamer.
Igual no te salió en la jeta algo, pero el ruido hace que, ¿sabes? Que te pongas en alerta, vaya. Pero partiendo de eso, vamos a comenzar con la trama de la película, amiga. Perfecto. La historia sucede en Transilvania. La historia comienza... No, en Pensilvania, idiota. Estoy pensando en otra Transilvania. Se viene película también. Esperen video. Ya le vemos un montón de videos, no, pero bueno. La historia transcurre en Pensilvania y antes de llegar ahí, lo primero que vemos, o sea, bueno, pausa, no. Bueno, hay algo que no hemos comentado. ¿Comparado con qué, güey? ¿Te acuerdas que te dije ese día que acabamos? Y me preguntaste así en reacción general cuánto le pondrías. Y te dije, pero es que no sé qué películas habría en esos años. ¿Anotaste eso? No, me valió verga, la verdad. Ok, bueno, no, espérate, no te preocupes. En El Exorcista, pues nos situamos en un año, ¿no? En los 1970 y la madre. No, o sea, ni te la sabes. No, aquí hablamos del 2016. 2012. No recuerdo que haya como para comparar, porque al final es necesario hacer una comparación para saber de qué estamos hablando. Ok, pausa, no sé, vamos a investigar. Películas de terror del 2012. A ver. Películas ¿Qué se de terror. Un buscador ecológico en donde cada que buscas algo en internet se dona una cantidad de dinero para que planten árboles. Muy bueno. Te estafaron, güey, no es para meterte publicidad a lo güey. Y no, virus. No tiene, es como Google. Pero de cosia. Está muy chido. Amigo. A ver, tenemos La Mujer de Negro con Daniel Radcliffe, conocidísimo en este canal por Harry Potter. Tenemos la película Mama, de un fantasma y dos niñas que son encontradas en el bosque después de un accidente de coche. Muy mala la película. De hecho tuvo una parodia en de estas películas de No se trata tanta película de terror, creo que era. ¿Neta? Sí, muy buena. Es mejor la parodia que la original, imaginen. Luego tenemos Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Tenemos Sombras Tenebrosas. Bueno, no hay un punto bueno de comparación. Resident Evil Venganza. Resident Evil, o sea, ya con eso Residente Maligno. Exacto, tenemos Rec Génesis, que era parte de la 3, o sea, la que es más fea de todas porque se olvida el factor cámara en mano. Oye, ¿y la chinita? Hoy no vino, hoy no puede. Hoy decidió no. Está Actividad Paranormal, ¿no? Sí, güey. Vi Actividad Paranormal, Este vato es el director de las de Actividad Paranormal. ¿Neto? Sí, era lo que chequé ahí cuando vi el director que había hecho. Bueno, ya tenemos una idea de qué películas. O sea, básicamente películas que eran como mucho apantallamiento, pero no tenían una historia en sí. Porque, a ver, La Mujer de Negro no es una gran película. ¿Ya la viste? Hace mucho la vi, no me acuerdo de qué va. Porque, o sea, todas esas películas que acabamos de mencionar, digo, si alguien de verdad se acuerda de la trama, que lo comente, pero es muy raro que esas tramas se nos hayan quedado porque eran olvidables. Ajá, justo. O sea, no hay nada interesante en esa época excepto Siniestro, y ahorita vamos a explicar qué es lo que la vuelve, o al menos yo voy a explicar qué es lo que la vuelve tan icónica. Claro, de hecho sí, cuando lo pones en ese contexto de las películas de esos años, es como de... no hay nada que pueda tener como un punto de comparación decente. Porque ya al verla, la neta es una película buena. O sea, yo no me posicionaría como el de que es de las top películas de terror. Yo creo que ni siquiera la metería en un top 5, top 10. Quizá en un top 10 sí, pero en 10. O sea, ni siquiera han puesto 3, 4. Porque siento que va a depender mucho como qué es lo que te genere terror, qué son tus gustos en esa área, como para definir en qué posición la pondrías. Lo que noto al inicio de la película en cuanto la empecé a ver es que se siente como una película actual. Es inevitable compararla con El Exorcista porque venimos de una reseña del Exorcista. Cuando veo esta película, lo primero que noto es eso, que se siente como una película actual y que ya no tiene esas tomas como artísticas que en su momento El Exorcista se permitió hacer, vato. ¿Qué? Un diseño de luz que se, o sea, No hablo del diseño de luz. Hablo de como tal las tomas, o sea, en El Exorcista se toman un momento para grabarte toda una secuencia de la mamá de Regan caminando. Haciendo nada, absolutamente. Ajá, haciendo nada, justo, eso es lo que voy haciendo nada con una canción icónica, pero con todo el trasfondo de la escena, con el, o sea, no sé, para mí tiene como un sentimiento que se pudieran tomar el tiempo de hacer esas cosas. Cuando veo Siniestro, de inicio siento que es una película actual, o sea, desde ahí fue como de esto es de aquí para adelante y siento que el cine de terror es igual. ¿Por qué? Porque pues también había otra calidad en las cámaras. Lo que sí me gustó es que inicia con una escena en VHS de una cámara de los grados de cuando me encantó ese spoiler. Y te plantea desde un inicio el tono de la película y siento que eso es algo importante. O sea, es porque el fucking Exorcista no lo hace. Me está pidiendo escenas de donde no hace nada cuando venimos de criticar eso en El Exorcista. Que a diferencia del Exorcista que inicia con una película de 10 horas de alguien haciendo nada en Irak. Ajá, en
Siniestro iniciamos directo. La primera escena es una secuencia de una familia que está haciendo ahora en un árbol. Y eso de inicio, ahondado a la estética de la película antigua de 85 milímetros creo que era, genera una sensación de incomodidad que dices, ¿qué estoy viendo? No entiendo, pero quiero ver. O sea, te plantea un tono, te plantea preguntas, te plantea un escenario, algo con lo cual trabajar. Sí. Desde la primera escena, ¿no? Ajá, ya te plantearon el tono de la película. Sin embargo, toda esta parte no han dicho mucho. O sea, sí se vuelve a silenciar. Y lo que sí noto es que toman mucho el recurso de los fondos oscuros. ¿Lo has notado? No lo había notado porque para mí todavía está muy clara la película. Spoiler, se llega a oscurecer más. Ok, porque sí, o sea, es de que ellos en el centro y todo... O sea, ellos bien iluminados y lo del alrededor súper oscuro. Ajá, o sea, se nota que hubo planeación detrás de las escenas. No solamente es como, a ver, siéntense aquí y a ver qué sale. Y justamente aquí hay algo muy importante. Yo ya había hablado con el vato de esta película porque alguna vez en llamada me dijo, es que mi película favorita de terror es Siniestro. Y le dije así como, es la de una niña, porque yo ubicaba mucho el póster, que recuerdo que alguna vez cuando salió esa película lo llegué a ver. Lo llegué a ver como en pósters y fue como de que qué película tan rara, ¿no? Porque el póster a mí cuando lo veía me daba a entender que se trataba como de un exorcismo. O sea, lo primerito que pensaba es de un exorcismo o de diablos o de demonios, de algo así. Y cuando veo la película sí fue totalmente diferente la reacción, porque es como en qué momento se va a exorcizar, ¿sabes? Y de hecho en el póster se ve una niña como con un atuendo así como de mal, ¿sabes? Como una manta de... exorcismos, güey. Ya cuando ves la película te das cuenta que ni siquiera se trata de eso. Y desde ahí siento que yo ya traía otra idea de qué estaba esperando con la película. Y me sorprendió. O sea, honestamente sí siento pero que no para bien, me sorprendió para bien. Vamos a decir, no es que el póster sea engañoso, porque de hecho cuando ves la película el póster tiene todo el sentido del mundo. Claro. O sea, como decíamos, inicia con esta secuencia en la que una familia es salvada. Corte A, regresamos al presente en el que conocemos a la familia principal, la cual está conformada por, no me acuerdo sus nombres, pero son papá, mamá, hijo mayor e hija menor. Que de hecho ahí me dijiste, no juegues, es que es un cast de estrellas. Güey, solo 2 personas ahí son medio conocidos. Bueno, el protagonista inicial es muy conocido, un gran actor. Salió en La Sociedad de los Poetas Muertos siendo un niño. O sea, ya solo por eso debería de tener con el hociquito callado. Y el segundo es el de Eddie Kaspbrak, que sale en It capítulo 2. Ya, siento que inicia un poco lento, ¿no? Porque es como que este plano de ellos llegando a la casa, bajando sus cosas, el policía diciéndole, ya vete de mi ciudad. ¿Por qué? ¿Quién sabe, güey? Vete de aquí, de la pinche casa, güey. Es como, no mames. Es que de inicio eso ya te tiene que plantear un escenario. Por ejemplo, va a haber muchas comparaciones con El Exorcista porque es una de la que ya conocen nuestras opiniones y eventualmente pues va a haber comparación con otras películas, ¿no? Pero en este caso justo estamos comparando nuestras películas favoritas de terror, así que, a ver, cuando vemos que hay en El Exorcista una escena de que la mamá está grabando algo en la universidad, son escenas que no tienen sentido y que no nos aportan nada porque pues nos están contando que la mamá es actriz, pero hasta ahí. O sea, realmente no nos ofrecen más información útil para construir un personaje, porque aparte ni siquiera estamos viendo a la mamá, estamos viendo el personaje que está interpretando a la mamá. Por lo tanto, son escenas sin sentido. En este caso puede que parezcan escenas sin sentido, pero realmente aportan. Porque un policía, cuando llegas a un pueblo nuevo, te correría. De inicio eso ya te... ¿Por qué te correría? O porque hay algo raro en el pueblo, o porque la gente vato lo hizo hermética, con cizaña, no le dijo o así porque... de quiero correrte porque hay algo malo en el pueblo. O porque el protagonista hizo algo que no le gusta a la gente del pueblo. O sea, eso ya te está dando indicios sobre el pasado de las personas. ¿Por qué digo que no inicia lento a diferencia del Exorcista? Porque en el Exorcista ya hay algo que comentábamos en aquel video, así que eso sí es un poco repetitivo, pues disculpitas, pero es lo que hay. En el Exorcista se toman todo el tiempo del mundo para poder construir las relaciones entre las personas. Y vemos muchas escenas de cómo la mamá juega con Regan y cómo se divierten y cómo hacen esto y cómo hacen lo otro. En este caso es una película muchísimo más rápida, no dura lo que El Exorcista y por tanto se tiene que aprovechar cada minuto en pantalla y cada momento que podamos aprovechar para darle un trasfondo a los personajes es algo que se valora. En este caso, cómo lo hacen a través de justamente 2 elementos o herramientas. Uno es las reglas internas de la familia, que más adelante vamos a llegar a ese punto, y el otro es el de el trasfondo del personaje principal, que en este caso sería el papá, o sea, bien se ha dicho de paso, Ellison es escritor, ¿vale? Es escritor de libros de crímenes reales. Bueno, investiga crímenes reales y a partir de eso escribe libros. Entonces, Ellison tiene mucho pasado y conocemos mucho de la
familia y del personaje y en general de la historia a partir del pasado de Ellison. Por eso es que cuando llega el policía y lo corre, le dice, ¿de dónde lo corre? Estos personajes, la familia principal la conocemos porque se están mudando a Pensilvania, entonces los conocemos en medio de la mudanza. En medio de la mudanza llega un policía y los corre de ahí y le dice a Ellison que no es bienvenido. Y justo en esos medios nos enteramos que Ellison es escritor y por los diálogos se entiende que Ellison está escribiendo algo sobre ese pueblo. Entonces entendemos que la forma que Ellison aborda los crímenes o las historias no es algo que a la policía le agrade, por eso lo están corriendo. Entonces más o menos ya nos dice qué tipo de personaje es Ellison. No es un personaje que coopera, no es un personaje que ayuda a la policía, no es un personaje buena onda. Básicamente es un personaje que si tiene la oportunidad de pintarle dedo al policía lo va a hacer. Para conseguir una buena historia y fama, lo va a hacer. Entonces eso también nos ayuda a construir un personaje. No creo que sean comentarios o escenas sacadas de ningún lugar. Creo que sí tienen un sentido. O sea, para ti es desarrollo de personaje, sí, ¿no? Okay. Sí. Algo que yo noté, y ahí va con lo que este vato decía de las luces. La primera toma donde lo vi, sí, bien notable, es cuando están cenando. Porque es como al inicio. O sea, se juntan todos, es Ellison, su esposa y 2 hijos, ¿no? Un niño y una niña. Se juntan y de hecho ahí sí te puedo decir que está increíble esa parte de las tomas. Hay un cuadro de Vincent Van Gogh que se llama El comedor de patatas, güey. Donde justamente se enfoca como tal la luz en el centro. Y alrededor hay personajes, pero igual está como muy marcado, están en el oscuro. Y así se me figuró esa parte, esa escena, es como muy marcado. Y también siento que es un recurso que las películas actuales de terror utilizan, güey. Esta parte de muchas tomas oscuras con solamente el personaje inicial con una luz bien centradito. Pero es un recurso para darte miedo, güey. Porque en ese lapso basta. Tú solo, güey, puedes ver cosas de que, güey, o hasta te ponen intencional figuras. No me acuerdo bien. Según yo, hay una toma como en el ático arriba, donde ese güey se mete y hay como 2 ojos, que son 2 luces. O sea, todo está oscuro y hay como un cristal que está reflejando 2 luces y parecen ojos, vato. Voy a buscar esa... Quiero pruebas. Ajá, le voy a poner aquí ese frame. Ahora, eso que dices que las películas la utilizan mucho es justamente porque Siniestro fue precursor en ese aspecto. Si nosotros vemos las películas las congéneres de la época, o sea, Sombras Tenebrosas creo que era esa película, o sea, todas las películas de terror en esa época tenían 2, o eran muy saturadas, que era muy el estilo de Tim Burton, que sí es oscuro pero al mismo tiempo tiene colores muy saturados, Helena Bonham Carter usando pantalones rojos, o sea, mírame a fuerza, o teníamos como La Dama de Negro en donde era todo oscuro, al grado en que no se ve nada, pero es oscuro sin un sentido artístico. No sé. En Siniestro, la neta no sé si esa fue precursora porque también hay un montón de películas antes, güey. Pero en esa época. Ah, bueno, vamos hablando de los psiquitos. O sea, si no fue la primera, sí mínimo fue la que empezó como a imponer tendencia. Claro. Diría Belinda, yo no las veo como competencia, a mí me gusta imponer moda para las niñas. Justo. O sea, sí es oscura porque sí tiene momentos oscuros, pero siempre son intencionados. O sea, siempre hay un diseño de luz que te va a decir, esto está oscuro porque la atención tiene que ir hacia este lugar. Y ese es otro de los puntos positivos de esta película. Porque yo le decía que pusiera atención. O sea, esta película definitivamente no es para desconectar la cabeza y ver qué sucede o a ver si te espantas con un screamer como con El Conjuro. Aquí sí es una película, como decía él, de medio dramática de policías, por lo tanto muchas de las cosas que suceden en pantalla, bueno, no muchas, todo lo que sucede en pantalla es importante, entonces sí tenemos que tener mucha atención en cada detalle que dicen o que se presenta, y para ayudar a eso hay mucho diseño de luz. Entonces si de pronto una escena está muy oscura y te apuntan hacia algo con luz, pues es por algo. Ajá. Hay una razón buena, y justamente ahí viene algo que se me hace importante mencionar. Cuando reseñamos El Exorcista, me dijiste que si no lo hubiéramos visto juntos, hay cosas que no se entienden porque yo te las expliqué. Lo mismo te puede ser con Siniestro. O sea, hay cosas que neta nada más las vas a volver a ver viendo la película 4 veces más. No. Definitivamente sí, porque hay cosas que no les prestas atención tanta. O sea, sí tienes sus múltiples detallitos que tienes que volver a verla como para decir, pero ¿por qué? O esto, aquello. Es el caso de Siniestro, güey. O sea, normalmente no prestas tanta atención a cosas. Y cuando la estábamos viendo, el vato sí me decía, güey, aquí tal. O presta atención aquí. A ver, también ese fue mi error, porque yo soy muy fan, entonces me gusta como señalar esos little details. Pero sí es importante decir que, o sea, una película detectivesca sí es para que le pongas atención. Es que es justo. Entonces, si no le pones atención, no te vas a dar cuenta de esos detalles. Pero esos detalles, pero esos detalles sí están en la película, a diferencia de El Exorcista, que no te los explican, o sea, están en el libro. Aquí, si les pones atención, están en la peli. Sí, están en la película. Pero justamente hablamos de 2 géneros diferentes: género detectives y género terror.
Cuando vas a ver porque una película esta es una mezcla, abre la mente a lo desconocido. Wake up, México. Yo no digo que no, pero cuando ves una película de terror normalmente no le pones tanto foco a las cosas, güey. Es lo que la vuelve tan buena. Cuando vas a ver fucking The Batman, ahí sí, oye, güey, esto acá, el puto pingüino, güey. Pero cuando ves Siniestro es como de yo me siento, güey, a ver qué va a pasar, ¿no? Porque traes una idea de qué va a ser la película. Igual yo creo que algo a mí me ayudó es que no vi ningún tráiler. O sea, neta, yo venía de ceros de esta película más que el póster. Y fue de ahí de donde traía una idea errónea, por cierto. O sea, sí, pero si estamos hablando de que, o sea, hay películas de terror, hay bastantes películas de terror. Pero si quieres ver una película de terror en la que solo te sientas, apagas el cerebro y te esperas el susto, hay muchas de esas. Estamos buscando películas que te aporten un poco más. Y justo este es de terror, te aporta una historia, te aporta una trama, pero no solamente es como de déjame ver qué sucede, sino si es, o sea, te da algo como con lo que trabajar. Y eso yo creo que es la parte buena de la película, es la parte muy rescatable y destacable de la cinta, que sí, cuando la terminamos fue como de, y te dije, es que va a ser spoiler, un poco de spoiler. No, Tienes el concepto de algo llamado el coco y tú decides cómo trabajar ese concepto. Lo trabajas de una idea de que se roba a los niños o de que se roba a los niños, pero hace que los niños maten a toda su familia. Y eso es la parte como destacable que a mí me gustó mucho, que sí maneja un rollo muy detectivesco en todo momento. Y me recordó mucho a The Batman. O sea, de inicio sí que no mames, o sea, cada cosita. Aquí entra en... Espera el video de The Batman. Ajá, sí. El primer como momento donde ya se empieza a saber de qué va a ser. Y es cuando empiezan las cintas. El vato, Ellison, sube a una cochera, ¿no? Bueno, un ático. Bueno, o sea, estamos haciendo ya la recapitulación. Bueno, después de que llegan a la casa y que se están mudando, corren al policía, entran a la casa y entonces pues empiezan obviamente a acomodar, cenan, y en lo que terminan de cenar, el padre sube al ático de la casa para ver qué hay, como para limpiar, dejar sus cosas, lo típico de una mudanza. Y entonces se encuentra con el ático vacío excepto por una caja pequeña que al abrirla tiene, no es cierto, no al abrirla porque no tiene tapa. Al revisar qué hay dentro hay varias cintas, varios rollos de cintas, justamente de 85 milímetros, creo que son de esas películas viejitas. Ve las cintas y ahí es donde yo digo, wow, o sea, este recurso a mí me gustó muchísimo, la parte de las cintas, plano y secuencia, güey, pinche canal, todo bien vintage. Y sí siento que desde ahí captó muchísimo mi atención, fue como de a ver qué va a pasar, y era lo que le decía al vato. Recientemente salió el Conjuro 4, y en el Conjuro 4 no voy a hacer tanto show, pero hay una parte importante que habla de cintas en la cual se toma este recurso, y fue donde entendí que el recurso cintas es un gran recurso para dar miedo porque se presta al ser una imagen borrosa. Bueno, no. Creo que es cuando encuentran los cintas. Ajá, al ser una imagen borrosa se presta para que tu mente te juegue chueco así de aquí hay algo, acá hay algo, esto, aquello. Y además, algo que sí tengo de aclarar, vato, cuando ponen las cintas hermosas, o sea, las cintas al inicio, antes de que salga la parte del asesinato, o sea, muy bonitas, todas las secuencias, la música, todo lo que engloba cada que pone una cinta. No, yo sí, ya no juegues, qué belleza, o sea, realmente qué bonito. Y vamos a hacer un apartado aquí, una pausa, un paréntesis para decir que la actuación tan bien lograda, porque esto ya es un detalle fuera de cámaras. Soberbio. Exacto, pero resulta que las cintas se grabaron, obviamente en 85 milímetros, y la música se compuso junto con las cintas, o sea, se compuso para que acentuaran lo que se estaba viendo en video. El protagonista, en este caso, Ellison se llamaba, no ve las cintas hasta que están grabando su reacción. Entonces, él ve las cintas por primera vez junto con nosotros y su reacción en cámara es real. Por lo tanto, su actuación 10 de 10. Sí, es una actuación bastante bien la de ese vato en todo momento. Había veces que yo sí la neta lo sentí un poco antinatural su reacción, porque era como de que cinta, deja voy por el fucking whisky, ¿sabes? O sea, que en cada momento cinta, whisky. O también me siento a recordar mi pasado, whisky. Estamos de acuerdo que es un escritor, obviamente ya de inicio eso nos dice que está dañadito de la cabeza. Número 2, es un escritor de crímenes reales, por lo tanto ya está acostumbrado a ver temas de muerte, así que ver una cinta en la que asesinan personas pues tampoco es como que le genere tanto trauma. Yo creo que no está tan fuera de lugar, pero bueno. Paréntesis, güey. Hay un momento, me gustó mucho cómo maneja la primera parte de la cinta. Y lo que le da como ¿sabes? Acá top, es el cambio drástico. Porque es como de repente muy bonito. De repente no mames, pinche carro quemándose, güey. Pinches ahogados así, güey. No, pues está cabrón, amigas. ¿Qué opinas de esta segunda cinta, hermano?
Pues ya me confundí. No me acuerdo si en las primeras veces que ve las cintas alcanza a ver a... ¿Cómo se llama? Bugul. ¿Bugul? Bugul. ¿Bugul? Bugul. Ah, Bugul. 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 Ajá. A Bugul. No me acuerdo si aparece en las primeras veces que ve la cinta, no, ¿verdad? Pero tú te empiezas a hacer ideas de que acá o acá hay algo. Entonces siento que eso es algo muy destacable de la película, todo el recurso, porque se basa en eso, en las cintas. De nuevo, es una película de terror, pero con un toque detectivesco. Por lo tanto, va a apuntar mucho hacia lo humano. Entonces, para que nos entiendan, vamos a regresarnos a la parte en la que Ellison encuentra una caja de cintas en su ático. Él baja a su oficina, ya su familia se fue a dormir y él decide que pues va a empezar como a organizar sus cositas para poder empezar a trabajar. Ahí es donde nos revelan que ellos se mudaron a una casa porque él está escribiendo un nuevo libro sobre un nuevo crimen. Y no solamente eso, sino que aparte la casa a la que se mudaron es justamente la escena del crimen que él está investigando. ¿Y cuál es ese crimen? La de la familia Horda de la primera escena de los árboles del árbol. Entonces, con esto en mente, pues más o menos ya nos podemos dar cuenta de qué es lo que se viene para este caso que él está investigando. Sí, hacia dónde va, ¿no? Pero aquí es en donde viene el plot twist. ¿Por qué? Porque cuando él empieza como a acomodar en su oficina las imágenes de lo que él ya había investigado antes de llegar a esta casa, nos encontramos con una fotografía que tomó la policía de esa casa en la que el ático estaba vacío. Y él menciona que en voz alta, regresaste a dejar la caja, ¿por qué? Porque él pensaba que obviamente era un asesino quien mató a la familia y que la policía investigó la casa, la dejó vacía y que luego el asesino regresó a dejar la caja con las cintas. Entonces, esto de inicio en ningún momento te da a entender que él cree o sabe o investiga temas de fantasmas. No es Charlie Trejo, ¿ok? Él está investigando porque quiere encontrar al responsable de estas muertes. Entonces, empieza como a poner todo en su pizarrón, a organizar su oficina y todas las pistas que nos va dando nos dan a entender que se trata de una persona. ¿Por qué? O bueno, de varias. Él ve la primera cinta, entonces aquí es en donde nos damos cuenta. Creo que la primera cinta justamente es la de la familia Horda, ¿no? Ah, sí. Sí, creo que la segunda es la del carro, que están como en una picnic. La tercera es la de la alberca. Sí. Y la última es la... No, la tercera es la del alberca, sí. Y la cuarta es en donde... La pinche de pasto, la podadora. Entonces ven la primera cinta, que es justamente la cinta que vemos al principio de la película. Y él hace varias anotaciones. Entre ellas dice, o sea, se graba toda la familia, pero ¿quién está grabando la película? O sea, porque se supone que solo eran 5 miembros de la familia. Vemos a los 5 en pantalla quien grabó la película. Después, cuando matan solo a 4 y la hija pequeña es la desaparecida. Y él se pregunta, ¿dónde está la hija? Después, mientras ve el video, se da cuenta que... Miento. Pasemos a la segunda cinta. En la segunda cinta él encuentra un símbolo pintado en una pared. No vamos a narrar las escenas de los crímenes, no. O sea, solamente vamos a decir que hay crímenes en los que... miento, son 5 cintas de hecho. Creo que la segunda es en donde degollan a una familia. Ah, sí es cierto, güey, la que está bien tétrica. O sea, hay varias cintas, vamos a resumirlas, que es una familia ahogada en un árbol, una familia degollada en sus camas, otra que son ahogados en piscinas, una que son... Al picnic, güey. Ajá, quemados en un auto, y la última es... la podadora. Donde una podadora les arrolla la cabeza. En todas estas escenas del crimen hay varias conexiones, es lo que él va viendo mientras va viendo estas cintas, que son que en alguna parte de la escena del crimen va a haber un símbolo, que es este símbolo que tenemos aquí atrás dibujado. También va a encontrar que el hijo menor de la familia está desaparecido. Sin embargo, hay una cuestión aquí muy interesante. O sea, hasta aquí podría parecer un asesino en serie, ¿no? Que es lo que él piensa. Sin embargo, aquí hay una cuestión interesante. Y las cintas tienen el año en el que fueron grabadas. Y una de las primeras cintas fue en los años 60, mientras que las últimas ya fueron en el 2000 y algo. Güey, que, o sea, yo para este punto, yo la neta estaba pensando que se trataba de un diablo, güey. Nunca pensé que fuera, un niño. Porque la neta no se entiende tanto, güey. Que sí o sea, que falte un niño en cada toma, ¿sabes? En cada familia, que falte una persona. Simplemente ya están muertos y es como de que vas viendo las tomas. Y algo que siento que le juega mucho en contra, y lo anoté, güey, es que hasta el minuto 40 hay muy pocos diálogos. O sea, no habla, no tiene con quién hablar. Está viendo cintas, está pasando el tiempo de hacer la labor de detective. Habla nada más de pronto con su familia, pasan algunas cosas con su hijo. No sé si es en este lapso. Que aparece en una caja, güey, que el niño se sale, o sea, cosas random que sí son importantes después para entender algo, ¿no? O sea, eso es un medio plot twist que realmente se empieza a manifestar algo en el niño, pero no se entiende que sea como algo de un diablo, ¿sabes? O sea, no te deja claro si es como un asesino o algo así, güey. No, de nuevo sí siento que es una película para ponerle atención, porque eso que dice que no hay muchos diálogos, es verdad, no hay tantos diálogos, no es una película muy explicativa. Por eso hay que ponerle atención, porque de hecho el protagonista, Ellison, sí habla con el policía. Se presenta un personaje que es el policía y que pero eso ya es muchísimo de eso. No, es en la segunda cinta.
Pero no, de todos modos no es como que estén en un constante diálogo. Él sigue haciendo su labor y es pero como, es que tampoco, ayúdame con esto. Es que justo ahí es en donde entramos como en conflicto, porque yo no siento que te tendrían que decir 30 veces lo mismo si ya te lo dijeron en un diálogo. Y en ese diálogo sí se explica, o sea, o sea, están hablando, Ellison dice que podría ser un asesino en serie, pero cuando recuerdan los años de las cintas y dicen, ok, la primera es en los 60 y la última es en los 2000 y algo, o sea, el asesino o tiene más de 70 años o son dos personas, ok. Y por el símbolo, creo que es el policía XX quien como que plantea la posibilidad que tal vez sea un culto o una secta. O sea, en ningún momento nos dirigimos al tema diablos ni monstruos. Justo, ni y hasta ese punto es cuando yo entendí que mi idea iba errónea. O sea, yo andaba pensando que sí se podía tratar de un diablo, güey, de un demonio, de un fantasma. Ya cuando entra este policía y hablan esta parte de la pinche, ¿cómo se llama? ¿Señal? La batiseñal, güey. Es cuando entiendes y te empieza a caer el 20. Ah, puede ser una secta, puede ser un asesino en serie. Descartas el asesino en serie por los tiempos, que es como, o sea, no cuadra el tiempo de cada asesinato, entonces empiezas a pensar que es una secta, pero hasta ese punto, ¿qué te gusta? ¿Un minuto, una hora? ¿Un minuto 40? No, 40 minutos. Un minuto 40 empiezas a deducir para dónde va, y ni siquiera tanto, porque al final la película no es eso, o sea, no es, te empiezan a hacer como ideas de algo que no es, porque eso está muy cool, que tú estás caminando en la misma dirección que el protagonista principal, que no sabes hacia dónde está yendo esto, pero conforme vas viendo pistas y cintas y tal, empiezas a deducir cosas igual que él lo haría. Y no sé si ya mencionaste la escena en la que él va a avisar a los policías y que cancela la llamada. No, justamente, o sea, él ve, creo que es... Porque también es importante entender qué estaba viendo ese Claro, o sea, el vato está en un momento, por lo que él mencionaba hace rato de que toma mucho whisky, o sea, entendemos que está en un problema mental muy fuerte, que está a lo mejor con indicios de alcoholismo, o sea, está en un momento crítico y se menciona, de hecho sí se menciona que están pasando por problemas económicos y que si él no escribe un buen libro, ellos no van a tener... Güey, cuando su hija le dice, ahora sí vas a escribir uno bueno, papá, o te vas a ir otra vez vas a ser una mamá. Sí. Papi, ¿vas a escribir un buen libro esta vez para volver a casa? Güey, ¿qué se sentirá que tu hija sea tu hater número 1? ¿Tú qué? Hater número 1. ¿Ahora sí vas a escribir uno bueno o vas a seguir con porquerías? Sí, o sea, están en un problema económico fuerte porque su principal sustento es el tema de los libros que este vato escribe. Y su último gran éxito fue hace más de 10 años. Entonces, cuando él encuentra las cintas, las ve y se da cuenta que son evidencia importante para el caso, él decide llamar a la policía y reportarlo pues para que ellos lo investiguen. Pero en eso ve por un segundo su último libro, su último gran éxito, y recuerda que está en un momento crítico y que no puede estar haciendo eso y decide colgar y quedarse él la primicia para poder tener un buen éxito y entonces seguir con el caso. Sí, o sea, sale su parte humana de decir, ok, aquí hay algo que no se abordó, yo creo, en la investigación, tengo que avisarlo, pero entra la parte egoísta, güey, de decir, ¿sabes qué? O sea, prefiero quedarme esta madre, güey, para a partir de eso hacer algo importante, güey. Pasar a la historia. Pasar a la historia, güey. En eso el vato, pues como que sigue investigando, pero mientras va viendo las cintas y va viendo más como cuestiones del círculo y como pequeños detallitos que va encontrando en las cintas, se va metiendo más en un mundo medio peligrosón, ¿vale? ¿Y qué es lo que genera esto? Que empieza a tener como encuentros que no son explicables para una persona normal. Sin embargo, como decíamos, él tenía indicios de alcoholismo, entonces también se podría decir que podrían ser cosas que él se está imaginando. Si no lo tienes tan claro si está pasando o no, y creo que en toda la película nunca se puede aclarar, güey, porque no es como que la mamá dijo, güey, yo también lo vi, o el policía, yo también vi eso, simplemente pasó para él. Son cosas que él ve, que él siente, porque incluso cuando en algún momento él sube al ático porque está escuchando que hay pasos y demás, le llama a la policía y la policía le dice, el policía, ahí es donde entra el policía de hecho en escena, porque él va a investigar esa llamada de emergencia que él hace y él le dice, pues es que en estas casas se meten mucho las ardillas, o sea, es normal que escuches pasos en las casas porque aquí tenemos mucho ese problema. Güey, también el pinche alacrán y la serpiente. O sea, a lo largo de estos encuentros se le presenta un alacrán negro, una serpiente. Obviamente hay detallitos que se nos pueden ir pasando. Algo que te quería decir desde hace un buen rato es que muy destacable es el sonido de toda la película, güey. O sea, siento que ahí sí tiene algo innovador muy cabrón y que no he vuelto a ver en una película de terror. De decir en cuestiones de en cuestiones de sonido, cada que pasaba una cinta, o sea, los sonidos eran muy terroríficos. Era como de ni siquiera me da miedo tanto lo que está pasando en la cinta, pero te envuelve en una atmósfera de tal que dices, vértebra, o sea, sí
sí estoy empezando a sentir ñañaras. Y eso se logra a través de 3 pistas, que es la principal pista de audio, la que, bueno, de hecho son 4. Efectos especiales, lo que corresponde como al cassette girando, ese tipo de cositas. Tenemos la pista de la cinta que él está viendo, la pista de audio del presente, la de Ellison tomando notas y demás, tomando whisky y demás. Y tenemos la de la música que se compone para la pista en cuestión, para la cinta. No, güey, súper destacable. O sea, entonces tenemos 4 pistas de audio en sincronización que se entretejen de tal manera. Y son sonidos raros, o sea, no son sonidos así comunes de película de terror. Que, o sea, El Exorcista creo que es algo que carece mucho, güey, de sonidos así. Casi no hay música, la única canción es turu, y eso al inicio, güey. Ya después casi no hay sonidos así de envolventes como en esta cinta, güey. Eso se me hizo muy cabrón. Porque, o sea, te evocan emociones, pero al mismo tiempo hacen una síntesis muy bonita entre ellos, que hacen una coherencia que se escucha bonito se escuchan bien, pero al mismo tiempo te generan tensión. Y es en toda la película, o sea, ni siquiera solo cuando están las cintas, no. Las cintas sí son importantes, casi salen en toda la película, pero cuando no salen también hay sonidos, güey. Sonidos envolventes, muy cabrón. Sí. Terminando este paréntesis, regresamos a la película. Y decíamos que, bueno, se presenta el policía, medio que lo calma el vato, al Ellison. Se van, pero antes de irse, ahí es donde empiezan como a platicar un poquito. Y el policía resulta ser fan de Ellison. Es por esto que Ellison decide como compartir un poco, porque hacen un trato en el que Ellison le va a dar agradecimientos en el libro al final al policía. Si el policía le coopera, ¿no? Coopera o cuello, como dirían los chinos. En efecto, él se sacó los prohibidos. De esta forma es la que Ellison puede como investigar más desde los archivos de la policía, sin que la policía, que recordemos no lo quieren en el pueblo, le ayude. Entonces se encarga que investigue como determinadas cosas de los crímenes de las cintas para que él pueda pues continuar con el caso. Claro, llegar a una conclusión, ¿no? Y siento que ahí hay una parte muy sabrosa, que es cuando ya concluyes que se trata o de un asesino en serie o de un culto, porque siento que esos son temas que sí tienden a dar miedo, güey, en las películas, no solamente esta parte de los diablos y los demonios. Un culto, güey, sí siento que son de las cosas que dices, vértebra, o sea, cuando te dan a entender que va hacia allá la película. Yo, o sea, como voy viendo la situación, pues no es un diablo, no es un demonio esta cosa, el Mr. Boogie. Puede ser que sea un ser humano, ¿no? Un Michael Myers. Eso parece, ¿no? Entonces tú ves el póster y yo de inicio me imaginaba que podría tener algo que ver con exorcismos, ¿no? Por el tipo de imagen y así. Pues coincide con lo que le está pasando al niño, ¿no? De que de repente ya está afuera, en una caja, güey. Es como de qué pedo. Muy interesante, ¿no crees? Sí, o sea, no sé si vaya por ese lado de exorcismos, lo dudo mucho. Pero también otra cosa que no sé si decirla de una o esperarme, es que yo ya más o menos me puedo imaginar cómo acaba. Y ¿cómo acaba? Ese es el tema, que no sé si decirte, a ver, ¿es un final bueno o malo? A ver, ¿cómo acaba? Triste, feliz. Para mí eso va a acabar como un final triste para la familia. ¿Pero por qué lo sabes o cómo? O sea, ¿de dónde te basas? Fuentes, lo soñé. Fuentes, soy Piscis y lo presentí, güey. Y más cuando entra doctor, sí era doctor, ¿no? Sí. Doctorado, güey. Sí. Que habla con este vato y él le manda sus archivos y le dice, oye, bueno, el policía ayudando a Ellison le da el contacto de un doctor de una universidad para que lo ayude con el caso, porque él sabe mucho de símbolos sobre sectas y cultos, que entonces... Que era la idea, iban hacia esa dirección, puede ser una secta, y habla con este güey y es cuando le dice que no, ¿verdad? O le dice que hizo una secta. No, o sea, le dice que hubo un culto que adoraba a una figura que se comía niños, o sea, se alimentaba de los niños, y que lo representaban o que se asocia con el símbolo. Y ahí, en esa parte, justo en esa parte, fue cuando ya te dije, güey, es el Coco. O sea, en ese momento cuando ya habla con él, según yo, creo que lo tenemos grabado. Van a estar, de hecho, apareciendo en lapsos como nuestras reacciones a... Que eso ni lo aclaramos, güey, que grabamos la película. De hecho, ahorita te iba a decir por qué. ¿Niños, dijo? Así es, él come niños. Dime si estoy loco, ¿no, güey? Pero según yo el nombre del costal era Boogie, quién sabe qué, ¿no? El hombre del costal, el Coco, Boogeyman, Bugul, todos son el mismo. Y va por ahí la película entonces. Es básicamente la película del Coco. Ok. Hasta ese punto fue cuando ya te dije y me acuerdo, güey, es una película acerca del Coco, del Boogeyman. Y fue cuando me dijiste, sí, en efecto se trata de eso. Y me acuerdo que te hacía preguntas, ¿no? Me dijiste, güey, pues síguela viendo. Y fue como, ok,
Ese era el plot twist, pero antes de llegar a ese punto, pues ahí es donde se nos anuncian que hay un culto que se asocia con el símbolo que va de una criatura que come o se alimenta de los niños. Entonces, de nuevo, Ellison piensa que se trata de una secta, así que sigue investigando. Sin embargo, él cada vez empieza a volver loco porque empieza a ver y a sentir cosas. Entre ellas, sube al ático porque escucha sus cintas. Bueno, tiene un aparato en el que reproduce las cintas, que cada vez empieza a encender con más constancia de manera sola, pero en su oficina, hasta que un día de estos desaparece de su oficina, aparece en el ático, y cuando él sube a ver qué está pasando, descubre a los espíritus de unos niños, que son los niños desaparecidos, viendo justamente estas películas. Y en una de esas películas se ve claramente la imagen de Google, que ya lo habrán visto en alguna de las escenas que están pasando por aquí. Que güey, aquí yo creo que no sé qué tan abierto de tu mente vengas, güey. Siento que esa escena, la pinche escena donde salen los fantasmas, güey, arruina la película, güey. Yo te digo, no sé qué tan abierto vengas de tu mente, güey. Y también para criticar, güey, cuando me dijiste El Exorcista tal, ok, te entiendo, güey. Entiendo que yo lo tengo tus cosas. Chinga, pues le voy a cerrar. Esa escena de los niños sí siento que le quita algo a la película. Como que es muy antinatural toda esa parte, toda esa secuencia de cómo se empiezan a aparecer los niños. Y para mí la película iba muy bien. O sea, te lo dije, güey. Me está muy envolviendo. ¿Se refiere a que en algún momento de la película él escucha ruido? ¿Se ¿No para es en la ahí, noche? güey? No. No es ahí cuando... No era cuando los ve arriba en el ático, porque ya después de eso... Pero ya aparecen desde ahí, ¿no? No, o sea, los vemos como por un segundo, pero ya realmente cuando los vemos bien, la escena a la que él se refiere es en una en la que él escucha ruido, se levanta con un bat, porque para este punto ya se estaba volviendo loco. Y entonces mientras va caminando vemos literalmente las figuras a los niños corriendo por toda la casa, pero él no los ve, o sea, son como fantasmas, presencias o esencias. Es súper antinatural, venimos de toda una construcción de algo diferente, güey, y de repente me pones a estos niños con pinche opacidad hacia abajo, güey, para que se vean transparentes. Sí me jodió un poco la película en ese punto y fue cuando dije, vértebra, pues güey, de aquí se agarraron para seguir haciendo mierda en lo que sigue del cine, güey. Pero sí le quita mucho a la película, o sea, y lo peor es que es una secuencia larga, mamón. Sí. O sea, no es como de que 2 segundos y, ay, güey, su puta madre, una niña. No, cabrón, los niños están casi corriendo por toda la pinche casa, güey, haciendo su desvergue, güey. O sea, yo sí dije, no, o sea, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acabo de ver y por qué? O sea, ¿por qué? ¿Me vienes construyendo un culto, un asesino en serie, algo así? ¿Por qué chingados de repente salen niños, güey, jugando? Entonces ahí vuelves a la idea de entonces de qué se trata realmente la fucking película. O sea, sí, creo que sí es muy importante, o sea, sí te voy a dar la razón, es una escena muy anticlimática, es rara de ver, la verdad, pero al mismo tiempo sí siento que tiene de nuevo un sentido, porque en esa época los screamers estaban muy de moda, y es una película que no abusa del elemento screamer, ¿sabes? Entonces, creo que en vez de estarme poniendo screamers cada 2 segundos de los niños, creo que fue valiente que se hayan arriesgado a utilizar un recurso diferente como poner a los niños corriendo por la casa, aunque haya sido incómodo, pero es diferente a los screamers y eso se valora, número 1. Y número 2, es importante porque hasta este punto, como mencionábamos hace rato, vivíamos la película a través de la percepción o de los ojos de Ellison. Lo que él veía era lo que nosotros veíamos, lo que él sabía, nosotros lo sabíamos. Y así como él estaba confundido sobre si lo que estaba viendo era real o no era real, o era bueno o era malo, nosotros también estábamos confundidos, o bueno, cuando nosotros como espectadores te confundes al no saber si la película va de demonios por el póster, o si la película va de un culto o de un asesino en serial, o de no sabes realmente lo que está pasando. Es hasta ese momento en el que la película hace la división y dice, bueno, ya me seguiste hasta aquí, ya tienes todo el contexto, aquí vamos a empezar a ver ya no a Ellison como nuestro compañero, vamos a empezar a verlo ajeno, o sea, Ellison se va para allá plano, y nosotros nos vamos para acá. Y entonces tiene 2 líneas narrativas, una en la que vemos y se mezclan y se entrelazan, porque lo que nosotros estábamos viendo y lo que Ellison veía hasta aquí iban así, en paralelo. Y a partir de ese momento Ellison se va para allá y nosotros nos vamos para acá, sabiendo toda la verdad, pero al mismo tiempo viendo cómo Ellison no la sabe. Cómo lidia con lo que está pasando. Exacto. Siento que también es una forma de evocarnos la sensación de desesperación, de decir, es que ya sé lo que está pasando, pero Ellison no, ¿cómo se lo comunico? O sea, abre la mente, ¿sabes? Siento que muy arriesgada. Es muy arriesgado, pero... Y no les quedó. ¿Sabes qué me gustaría pensar como teoría? Que ese güey lo alucinó, güey, en su mood alcoholismo, ¿sabes? O sea, puede ser que en realidad los niños no hayan estado ahí. O sea, lo que sabemos es que los niños sí veían las películas, porque eso sí lo vemos eventualmente en las cintas, pero que esos espíritus que corrían por la casa a lo mejor ni siquiera eran realmente los espíritus, a lo mejor sí era parte de su alcoholismo, no se sabe, o sea, todo puede pasar. Está muy rara, o sea, la secuencia no se entiende el porqué.
La neta, no se entiende por qué está ahí. Porque ni siquiera te han planteado qué pedo con los niños. Está todo enfocado a un asesino, a un culto. Y de repente me pones esa madre, güey. Ni siquiera es como de que, a ver, te va a dar un previo o un diálogo antes que te diga por qué los niños son tan importantes aquí. Y de repente fantasmas, güey. Bueno, para ese punto sí ya sabíamos que el monstruo se alimentaba de los niños, entonces. Pero no te decían algo como... Creo que también sirve como para empezar a darle un poco de relevancia a los niños y que eventualmente no sea raro porque va a haber un plot. Sirve también para darle un poco de relevancia a los niños para algo que vendrá más adelante. Stay with me. Pero bueno, entonces... ¿Lo dices por mis ojos? Sí, porque eres chino. Pero bueno, antes de llegar ahí, vamos a hacer una pausa muy importante para mencionar o recapitular algo que había mencionado al inicio del video y que no habíamos trabajado y creo que es importante. El tema de las reglas internas de la familia, que sirven las relaciones para desarrollarlos, ¿ok? En todas estas escenas en las que Ellison empieza como a ver cosas y a la familia no le sucede nada, porque los vemos a ellos muy tranquilos, o sea, ellos son como ajenos a todo esto que está pasando y eso refuerza la idea de que Ellison en realidad se lo está alucinando todo y es parte de su alcoholismo, que es lo único que nos ayuda a aterrizar un poco la historia de la realidad, algo que le sucede al hijo que se llaman terrores nocturnos, que de hecho sí es una condición real, psicológica o psiquiátrica, no sé cómo se diga. ¿Qué sucede? Que es cuando tienes pesadillas, es una mezcla entre pesadillas, sonambulismo y demás cosas que se mezclan ahí. El hijo se supone o nos explican en uno de esos como ruidos que escucha Ellison, que de nuevo él piensa que es porque alguien se metió a su casa o yo qué sé, se levanta, empieza como a investigar y encuentra al hijo metido en una caja. ¿Vale? Entonces en esa escena lo cargan y en vez de asustarse, que de nuevo podría parecer una reacción antinatural. Güey, además esa escena parece un sueño, güey. O sea, yo cuando la vi dije, ese güey está soñando. Porque está como toda tétrica, como él sale de espaldas de la caja. No te la crees, o sea, no. Y de hecho, vamos a hacer una pausa porque esa escena está inspirada en El Exorcista. Cuando Regan baja de las escaleras como hacia atrás encorvada, es exactamente la misma posición que toma el niño cuando sale de la caja. O sea, eso... dijo nadie nunca. No, sí, lo dijeron en una entrevista. Búscalo en YouTube. Pero bueno, entonces, o sea, es una escena muy rara. De nuevo, también es medio incomodona de ver. Pero al mismo tiempo, uno esperaría que el padre se espante o diga como, ¿qué te está pasando? Pero él lo toma con toda naturalidad del mundo, lo cual es una reacción pues medio rara. Antinatural. Exacto. Justamente 2 segundos después nos explican que es una condición que ya tenía el hijo. Y eso de nuevo nos ayuda. Así como el padre tiene su pasado de escritor en el que hizo o no hizo, la familia tiene un pasado en el que ya han lidiado con este problema del hijo. Y eso también nos ayuda a entender que no es una familia que nació en el minuto 1 de la película y que a partir de ahí no. Es una familia que ya existía antes y ya tenían una relación y que aunque no la veamos en pantalla la podemos entender y podemos empatizar con lo que están pasando justamente por esas reglas internas. Como por ejemplo siempre se le está diciendo a Ellison, o sea, antes de que lleguen a la casa él ya tenía la regla de en su oficina siempre con llave para que los hijos no vean cosas. O la hija que es pintora se le dice que no puede pintar fuera de su habitación. O el hijo por ejemplo también tiene como la regla de no estar hablando sobre crímenes en la escuela. O sea, son reglas que ya se habían puesto entre ellos antes de que iniciara la película y cuando nos las cuentan nos ayudan a visualizarlos más allá como personajes, como una familia real que existía antes de que se empezara a contar esta historia. Y creo que esas reglas internas sustituyen y es un gran recurso que ayuda como a aprovechar el tiempo en pantalla para no tener que hacer lo que se hizo por ejemplo en El Exorcista de utilizar 10 horas en pantalla de Regan jugando con su mamá, que está bien, yo no digo, me encantó porque es muy raro de ver en las películas, pero una forma de solucionar eso y como lo hablábamos era justamente aplicar como darles un trasfondo a los personajes y creo que eso es algo que esta película hace muy bien. Te veo muy callado. No, está bien. Te dejé sin palabras. Sí, güey, me dejaste atónito. En una de esas, el padre pues ya se está volviendo completamente loco. El hijo empieza a tener como muchísimos terrores nocturnos. Y entonces en ese momento, ahora sí regresamos a la escena en la que él ve a los fantasmas. Ve como ya muy de frente a Bogul. Y ya cuando eso sucede... que es cuando se le... Así pinche Screamer, ¿no? No, ese es el Screamer de final, no. No, hay una no, escena en la que él ve a Bogul. Arriba, güey. Él ve como ya muy de frente a Bogul, que lo había visto en fotos, porque sí lo había visto. O sea, a todo esto, pésimos resumidores nosotros. A lo largo de la película, mientras están viendo mientras está viendo las cintas, él encuentra una silueta que es la de Bogul. Ay, sí es cierto, eso es bien importante. Se le empieza a aparecer en las cintas una silueta. Empieza a ver a este personaje, pero muy borroso y muy en el fondo, o sea, no se ve claramente quién es. Y podría parecer pues que es Michael Jackson, ¿sabes? Que ahí trabajamos la otra idea que comentábamos, güey, que al inicio cuando empiezas a ver a esta persona, no da miedo. O sea, lo primero que dices, güey, es un metalero. Ese güey le mama Metallica, güey. Después es cuando empiezas
Creo que hacen unos enfoques ya más precisos, ¿no? A la jeta de él. No, o sea, ya es hasta que él lo ve en persona que más o menos podemos verle su carita. Y nunca lo ves bien. O sea, nunca tiendes a ver al 100% a este vato hasta el final. ¿Y qué te gusta? 30, 40 segundos. Cuando se lleva la niña y ahí sí se ve bien hasta su ropa. Son como pequeños cuadros que lo vemos y aparte en quieto, o sea, no se está moviendo. Entonces es como muy extraño porque él sabe que hubo un tercero involucrado en todo esto, pero no sabe bien a ciencia cierta qué es. ¿Cuándo empieza a cobrar relevancia este personaje? Bueno, recordemos que les había contado que la caja que él encuentra en el ático no tiene tapa. Cuando él escucha ruidos y sube al ático, encuentra una caja en la que están dibujados a forma de niño, de dibujo infantil, las escenas de los crímenes en las que se mencionan mamá, papá, tal, la forma en la que se murieron, y al lado ponen a Mr. Boogie. Y sí dice, ¿no? Mr. Boogie. Ajá. Entonces sabemos que este personaje a lo largo de la película se le conoce con el nombre de Mr. Boogie o Boogeyman. O Oogie Boogie. Exactamente. Entonces él sabe que sí hubo un tercero, que probablemente sea este personaje, pero no sabe nada de él porque pues no tiene nada de dónde investigar. Y cuando él le comenta esta información al ¿Maestro? No, al doctor. El doctor le comenta que este personaje, bueno, sí se sabía de una criatura que existía a través de las imágenes y que cuando alguien lo veía era capaz de poseer a esa persona para que hiciera cosas. Pero ese ya es cuando llega a la casa o antes. No, porque es que solo tiene dos, con el doctor solo tiene dos interacciones, güey. La del inicio, bueno, mitad, y la del final, cuando le enseñan los dibujos, ¿te acuerdas? Los jeroglíficos. Como que él ya sabía de la existencia de un Mr. Boogie, que era malo, pero no sabía qué tanto, no sabía como cuáles eran sus alcances. Y entonces él empieza como a tener muchos encuentros. Justamente ahí es en donde aparece la escena de los niños fantasmas. Y tú entiendes que él ya se está volviendo loco, que está empezando a creer mucho en fantasmas, que está dejando su lado racional de pensar en cultos y en asesinos seriales para enfocarse mucho en el lado esotérico de la situación. Y además empieza a tener problemas con su esposa. O sea, ya empieza a colapsar la relación familia. Al principio de la película los veíamos muy unidos, muy besito, muy abrazo, y al final ya los vemos gritándose y diciéndose que están a punto de divorciarse. ¿Cuál fue cuando la esposa se da cuenta que la niña dibuja a los ahorcados pero no los dibuja en su cuarto? ¿Los dibuja a la hija desaparecida del caso? Ah, sí. Entonces, fuera de su cuarto. Recordemos que tenía la regla de no dibujar fuera de su cuarto. Cuando hace esto, la mamá le reclama, porque ella no ubica a la niña, solamente piensa que es una pintura. Ella le reclama a Ellison, y Ellison obviamente ubica a la niña, y él le dice como, ¿por qué dibujaste eso? Y ella, la niña, dice, es que ella quería que la dibujara. No quería que la dibujara en mi cuarto porque era el cuarto de su hermano. Ah, sí. ¿A qué te refieres? Es que esta era su casa. Ahí es donde la mamá se entera, plot twist, que realmente esa casa era la escena del crimen. Sí, porque ella nunca lo supo, y ahí es donde ya me acordé por qué anoté mal padre, porque ese güey, o sea, actuó mal. O sea, no decirle a tu familia dónde te estamos llevando, por qué te estamos llevando, siempre fue oculto, fue cuando nos vamos a mudar nada más. No, y de hecho sí es muy mal padre, porque recordemos, a ver, tan simple como esto, el vato encuentra una caja en el ático, un ático que se supone debía estar vacío. Eso quiere decir que el asesino, que recordamos para el inicio de la película, pensábamos que era una persona, el asesino tenía opción o forma de entrar a la casa. Si él sabía que la casa no era segura, pues sacas a tus hijos, o sea, no los dejas viviendo ahí, y menos cuando tú sales. Claro. Entonces sí es un muy mal padre, es una persona egoísta, y por lo tanto, eventualmente... Es despistado, sí, ¿no? Es una persona bueno, despistado no, yo diría güey. culero, pero cada quien. Con su familia, güey. O sea, está enfocado en querer hacer un libro, en querer volver a tener esta fama. Porque incluso güey. lo dice que su legado son sus libros. Cuando la esposa le reclama y le dice, no, tu legado son tus hijos. No mames, mis libros. Mis libros son mis hijos. Claro. Tú tienes un Yo libro. sé mucho de eso. Es un muy buen momento para hacer una pausa publicitaria y mencionar Claro. a Escuadrón A500. ¿Sí? Bueno, empiezan a tener muchísimos problemas. El padre tiene una última pesadilla con los monstruos, con los niños, no me acuerdo con qué. Pero tiene una muy mala noche y entonces... Qué malas cintas, güey, chingue su. Miento, las había quemado cuando creo que vio la última cinta y dijo, no, esto ya es muy turbio, fue muy fuerte. Las quema, se deshace de las cintas, pero después se levanta y encuentra de nuevo el proyector encendido. Con las cintas, ajá, ¿no? Y ahí es en donde dice, o sea, estas cosas, ¿qué está pasando? Y entonces... ya esto no está en mis manos. O sea, ya no se trata de un simple asesinato, esto es el diablo. Y decide mudarse. Entonces, de nuevo, por su cola, él le avisa a su familia, se me levantan en medio de la noche y nos vamos del pueblo. Se mudan de casa. En ese proceso, el policía XX empieza a llamar para darle nueva información que encontró respecto al caso. Pero el hombre ya no quiere saber nada sobre el tema, entonces decide ignorar sus llamadas. Pésimo error. Porque cuando se mudan a la nueva casa, ya está a últimas, pues decide, ok, te voy a responder esa llamada. Y ahí es donde nos enteramos que todas las familias
antes de ser asesinadas, vivieron en una casa anterior que también había sido una escena del crimen. Entonces, ahí entra mucho el tema detectivesco. O sea, es todo, ¿lo entiendes? Porque ese güey es muy detective. O sea, simplemente la parte de estar investigando. Y también el policía, que ahí me dijiste algo. Si este vato no se hubiera mudado de esa casa donde... hubiera estado a salvo. Sí, porque no toma la llamada del policía. O sea, todo fue un locura. O sea, por entrar en tu colapso de locura... todos mueren. Bueno, no voy a decir eso aún, porque es plot. No, o sea, sí, todos mueren. Spoiler, la película termina mal en ese aspecto, pero no es un final eso malo. Está cool. Eso fíjate que me gusta mucho, que es un final cruel. Es un final diferente. Es un final malo, y es lo que le decía al vato. O sea, las películas actuales no se arriesgan. No toman el riesgo de decir quiero darles un final malo, o sea, de que conjuro, pasan por todo lo que pasan y al final la familia es como vamos a hacer cupcakes escuchando. Siempre es un final bueno el conjuro, y eso es algo que no me gusta. Sigo en contra de que las películas de terror tengan que terminar bien para decir el bien triunfó. Porque de nuevo, bueno, no sé a ti, a mí me gusta mucho el realismo, por eso me gusta tanto esta película, porque tiene un final realista con todo lo que veníamos viendo. Se mudan de casa, pésimo error, porque como decíamos, todas las familias vivieron en una escena de crimen sin saberlo. Cuando se mudaban eran asesinados, pero él no sabe esto y pues se mudaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el vato al mudarse condena a su familia, y ahí es en donde nos enteramos, porque vuelve a tener una llamada con el policía homosexual. No, el maestro. Sí, el maestro. Y ese vato le explica justamente eso, que la criatura vive a través de las imágenes, que cualquiera que lo vea se vuelve loco y puede hacer muchas cosas. Y ahí es en donde, ahorita que lo estoy pensando, nunca lo había pensado en todas las veces que he visto la película, a lo mejor el vato pensó que él era el que se estaba volviendo loco y le iba a hacer algo a la familia. No se podría hacer. Pero ya después nos enteramos que realmente, plot twist, aquí se viene la gran magia. Después de que tiene esta llamada con el profesor, sucede que el vato encuentra otra caja en esta nueva casa con las cintas, pero versión extendida. Ah, sí, las pega. Con el llamado Snyder Cut. El Snyder Cut. Ese güey parece que le pagan por hacer ese desvergue. Cuando estás viendo que es malo y todavía te pones ahí. Yo en ese momento, lo que hago es, yo veo la cajita a la basura, o sea, ni la abro. Y en ese nos revelan el gran secreto de toda la película, y es que quienes grababan la película eran los hijos menores, o sea, los desaparecidos, y quienes mataban a la familia eran justamente los hijos menores. Y entonces al final de la película, pues estos niños, después de cometer los crímenes, se desaparecían, pero nunca entendíamos a dónde se iban. Hasta el final de la película lo vamos a saber. Y entonces, ¿qué sucede? Siento que ya resumí toda la película, te toca a ti. No, vas bien, ¿no? Tenías que ser director de esta. Entonces, en esa parte ahí fue cuando yo sí caí completamente en cuenta de hacia dónde iba la historia, ¿no? Porque no te lo esperas. O sea, en ningún momento piensas que sean los niños. Ya traes aquí como una idea rara acerca de los niños fantasmas y es como, ok, pues ahí están, pero no entiendes una razón de por qué están. Entonces pasa esta escena de cuando ve la cinta, entiende todo esto y al momento se empieza a sentir mal. O sea, no pasa creo que ni 2 segundos. Ajá, y se empieza a hacer de que qué pedo, güey. O sea, y ve su taza, o sea, ve su vaso y no me acuerdo si ve que tiene algo raro. Un líquido verde, ¿no? Un líquido verde fosforescente. Sí, y el güey se cae y ahí es donde entendemos que justamente son los niños pequeños, porque debajo de la taza quien se la llevó fue su hija menor. Y debajo de la taza decía descansa papi o algo por el estilo. Ah, sí, es cierto, tenía un mensajito ahí. Y entonces básicamente decía vas a valer. Era una manta. No mames. Sí. Y ya el vato cae desmayado. Cuando despierta vemos a la esposa y al hijo también atados. Y en eso aparece la hija con la cámara en mano y empieza a grabar. Y ya se ve desde la cinta. Ajá, y entonces ahí es en donde entendemos que son los hijos menores. Sí, güey, pinche escena bien tétrica. Se aparece con una pinche hacha. Gran diálogo final de la hija cuando dice te voy a hacer famoso de nuevo, como diciéndole tú no pudiste, tengo que venir a hacerlo yo. Sí. Y lo peor es que ya era como de 3 minutos para que acabara la película. Sí. Ya es el final, o sea, no hay forma en la que se salven. Y entonces pues ya es cuando llega lo esperado, la hija los da a machetazos. Y aquí hay algo que sí hubiera estado cool que se viera. O sea, ¿cómo vamos? No, yo siento que es más poético porque a ver, lo que pasa en la película es que vemos cómo va a dar el machetazo justo cuando está tocando su cuellito, se pone negro. Siguiente escena, lo que vemos es a la hija con la escena. Recordemos que en la tapa venían los dibujos de las escenas del crimen. Los niños. Ajá, entonces la niña está dibujando justamente. ¿Cómo los dejó, bicho hermano? Y ponen papá, mamá y el hermano y todos besados. Y entonces y vemos sus manitas con sangre y entendemos que ella pues
sí terminó el trabajo, ¿sabes? Y después de que hace eso, guarda la cinta en la cajita, cierra con la tapita y se para frente al proyector, de donde sale Bughuul y se lleva a la niña cargando. Todo no, es así. Pero hay una escena antes, ¿no? O sea, como que todos los niños salen corriendo y se esconden. Es que es toda una escena muy rara y larga en donde ella se para y entonces los niños corren, pero ella también camina como por un pasillo en el que hizo dibujos. Recordemos que era pintora y le encantaba pintar en las paredes. Hizo lo mismo, pero con la sangre de su familia, de que dibujó unicornios y el símbolo y entonces, o sea, es toda una escena muy psicodélica en la que vemos mucha sangre, vemos fantasmas, ¿no? Y de pronto aparece Bughuul, carga a la niña. No, antes, güey, es importante aclarar que aparece esa madre, pero todos los niños salen corriendo. Le tienen miedo. Y ahí es donde entiendes que le tienen miedo a algo más grande, güey, porque ni siquiera ahí se entiende que hay algo todavía. Hasta el final, cuando aparece este vato, carga a la niña, y ahí es donde lo ves ya por primera vez así su apariencia, y no tiene boca, güey, pinche cosido así, ¿no? La carga y se la lleva, se mete a la pantalla, ¿no? La mete dentro de la imagen y ahí termina la película. Pero ¿cómo es el screamer final? O sea, hay una secuencia en la que se aleja, ¿no? No, después de eso justamente vemos cómo regresan a la escena, o sea, después de que limpian la casita del crimen, se ve que asoman el ático y está de nuevo la caja de las cintas en el lugar. Prendida, entonces, ¿no? Enfocan la cajita, se aleja la cámara, se aleja, enfocando únicamente la caja de las cintas, que era como lo más relevante de la película, y cuando se aleja, tras, te aparece Bughuul enfrente. Creo que es el segundo screamer así fuerte de la película. Que sí lo ves y dices, es un screamer. Y de hecho lo tengo en video de cómo se zurró. Sí. Y la tengo en video, me encanta. Güey, pinche sustote que me acomodo. Y es que es muy envolvente, o sea, a partir del momento en el que la niña sale con el machete y mata a su familia, toda esa escena es muy envolvente. Visual y musicalmente no hay forma en la que dejes de... En la cámara, como es grabado así, te tienes así, güey, en el pinche video, en la pantalla, güey, estás así, y entonces te va envolviendo, y a pesar de que es predecible de que te va a salir algo, tú te dejas ir, ¿sabes? Entonces es como de, que salga. Y la neta, esa es la experiencia de ver una película de terror, güey. O sea, que también tengas esos momentos. Sí, también los hay, también. O sea, no es como que esté carente de eso. Y ese último, la neta, sí me espanté porque estaba bien envuelto, güey. A mí no me dan miedo los screamers porque son muy predecibles en todas las películas. Y aquí lo era, pero dije, ese screamer final no te lo esperabas. No había forma, no había forma. Te lo juro que sí, dije, güey, no va a pasar algo. ¿Sabes qué pensé? No sé si se arriesgan a meterlo, porque también ya sería como mucho de mames. Si se acaba de ir, güey, ¿por qué va a salirme otra vez? Dije, ok, me dejo sorprender. Pinche espantada que me acomode. Pero sí, es un muy buen final de la película. Y llegamos a nuestro apartado de conclusiones. A ver, antes de... queremos saber la opinión del espectador promedio, ¿no? Claro. Pues mira, recuerdo cuando la terminamos, de hecho, no sé si grabaste esa parte. Lo que noté al inicio y que sí le dije al vato, pero después me lo contradijo, es que a mí me hubiera gustado personalmente que saliera más el Mr. Boogie Boogie Man, porque siento que es un recurso muy bueno. O sea, la neta lo veías en pantalla y era como de quiero verlo más, quiero saber más de qué es eso, por qué. Otra cosa que también se me hizo muy curioso es la forma en la que abarcas la historia, porque siendo una historia de una cosa que se roba a los niños, como lo es el coco, que todo el mundo ha escuchado, el coco, al menos aquí en México es como común, te va a llevar el coco. Siento que pudiste abarcar esa historia del lado de un niño y te hubiera dado totalmente otra cosa. También hubiera sido una historia muy diferente, pero la forma en la que lo abarcaron, siento que es la magia de la película. Tomar el concepto de robarte un niño, pero no solo robártelo, o sea, más a toda su familia y ya te lo robas, güey. O sea, siento que eso está muy cabrón de la película y es por eso que sí terminó y fue como de, tiene su magia, o sea, tiene su encanto, no es una película de terror cualquiera. Y ahí fue donde me dijiste que también está la 2, güey, te explica más cosas y meten más al Mr. Boogie Boogie Man. Me dijiste, pero se pierde la magia, o sea, se pierde el fucking encanto. O sea, es que si la película la volvemos, pues sobre todo de fantasmas, siento que, al menos para mí, recordemos que me gustó mucho lo realista, se pierde esa magia de decir, ¿qué es lo que es? ¿Dónde está? O sea, por ejemplo, Michael Myers tiene algo porque dices, no importa, por eso odio las nuevas películas de Halloween, porque te dicen que el vato es la maldad encarnada y que es su cuerpo. ¿Por qué no lo dejábamos en que era una persona
Un asesino. Ajá, que mataba y que por más que lo intentaras matar no se iba a morir. O sea, era interesante solo saber y decir, inténtale disparar, no se va a morir. Quémalo, no se va a morir. Atropéllalo, no se va a morir. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Solo déjalo No que se siga. va a morir. Ajá, es interesante. Mantén la magia. Exacto. Entonces, creo que hay cosas que no tenemos que saber. Por ejemplo, de El Exorcista, pues yo no sé el pasado de Pazuzu y tampoco me veas muy interesado en saberlo, ¿sabes? Solo quiero saber cuál es su relación con el padre. Eso sí me hubiera gustado saberlo. Pero es que, por ejemplo, en El Exorcista, amigazo, o sea, no te quedas con ganas de saber más porque el demonio o la pinche escena final es una batalla entre demonio y padre. No, sí me güey. quedé. Y de hecho yo lo mencioné que me hubiera gustado ver más del pasado, el enfrentamiento o sea, del pasado entre el padre para entender la relación entre esos dos, que es algo que no vemos en pantalla. O sea, lo conocemos y conocemos su personalidad. Es que, güey, aquí no estamos hablando de una cosa, una relación o un aspecto de eso. Yo me refiero como tal a una persona. No, o sea, lo que voy es que cada uno tiene como la elección de elegir qué tanto cuentas de tu coso ese. En este caso, sabemos, y de nuevo, sabemos mucho del pasado, porque sí nos cuenta que al menos este Coco o este Mr. Boogie ha hecho eso desde siglos. O sea, sabemos que, porque vemos imágenes hasta de jeroglíficos. Ajá, o sea, de que el vato, sí, de que el vato ha estado de toda la vida, desde que la humanidad inició. Entonces, sabemos mucho del pasado, a diferencia de Pazuzu, pero no conocemos mucho su personalidad, a diferencia de Pazuzu. Entonces siento que cada uno de los directores decidió qué tanto contar de su DC, y al menos me gusta mucho la versión que tenemos de Mr. Boogie, porque no sabemos nada, al igual que Michael Myers, pero es el encanto de decir, hay algo. Ajá, o sea, solo sé que da miedo, que me da miedo verlo, pero al mismo tiempo me captura al verlo, pero hasta ahí, no quiero saber nada más de él, ¿sabes? Y es ahí donde es la contradicción, porque también tiene mucho sentido lo que dice el vato. O sea, si lo metes mucho tiendes a confundir la película con otra cosa, güey. Es como de no va por ese camino. Y es una película que arriesga, güey. O sea, sí es una película muy arriesgada en ese sentido de, pues, las decisiones que toma. O sea, concluir con un final malo. O sea, un final en el que las cosas no salieron bien y el mal triunfó. Tan solo con que el protagonista, o sea, pudo haber pasado cosas malas, pero el protagonista nunca muere. En el protagonista se muere y es el primero en morir. Películas actuales siempre tienen que ganar los buenos para que esta idea de esperanza persista. De decir, o sea, pueden haber cosas malas, pero, güey, pues nunca va a ganar el mal. Claro que sí. Y o sea, el mal sí gana, güey. Pregúntenle a México, cabrón. O sea, el mal sí tiende a ganar y eso es realista. Que también pasen cosas malas y que las cosas malas sí existan. Y es algo que las películas de terror actualmente ya no quieren hacer. Tomar esa decisión de que las cosas salgan mal. En esta película sí pasa así. Yo concluyo con que me gustó. O sea, tomar esas decisiones sí le pone un valor diferente a la película, güey. Sí hace que se sienta diferente. No como una del montón, pues. Y creo que justo es eso porque, a ver, yo decía que a mí me gusta mucho el tema de las cosas realistas, por ejemplo, que sepamos que es una persona, un culto o algo por el estilo. ¿Por qué me sigue gustando a pesar de que al final no resultó ser un culto o una persona real? Porque tenemos una amenaza real. O sea, si me pusieras, por ejemplo, a la monja del Conjuro, creo que todos hemos visto el Conjuro, o sabemos. Ajá. ¿Cómo derrotas a la monja diciéndole el nombre? ¿Quién te dijo el nombre? La misma monja. O sea... Ella lo escribía, de hecho, así en las pinches. En cada cada aparición que tenía, ella buscaba cómo ponerlo subliminalmente. ¿Eres tonta? Sí. ¿Te tiraron de chiquitas? O sea, no tiene sentido, carece de sentido. Es nada más dar miedo por dar miedo, sin una explicación concreta de por. Y es como si puedes matar, pero es muy fácil derrotarte. Y en este caso, o sea, vemos a los personajes todo el tiempo de que terminan en el Conjuro haciendo hotcakes, cantando de que... no sé cuál es la canción que cantan de Ellis y terminan besándose los Exacto, de que bailando lento. Pasa en la vida real. Eso no pasa en la vida real. Y en esta película tenemos personajes que, o sea, tomaron decisiones malas y el protagonista tomó decisiones malas, decisiones que le costaron la vida a él y a su familia. Es realista, güey. Decisiones malas te van a traer cosas fucking malas. Y aunque no haya sido una película sobre cultos y demás, resultó ser una amenaza real en una situación real que dices, si yo tomara decisiones malas tendría el mismo final. Da miedo tomar esas decisiones malas. Entonces siento que esta es una muy buena película que toma decisiones arriesgadas, no solo en el final, en general. A lo largo de la película vemos decisiones que son arriesgadas y que no todas pueden salir bien, pero se arriesgó y eso no todas las películas lo hacen y eso para mí tiene muchísimo valor. Lo que a mí sí me mató desde que la terminé, güey, fue el concepto. O sea, cómo trabajas un concepto, porque hay miles de formas de abarcar el concepto. Y de hecho, ahorita que lo estabas mencionando me recuerda mucho, creo que hay una película que se llama Haunting Elena, creo que es, más o menos es de la misma época, que va sobre el hada de los dientes y entonces está desde la perspectiva de un niño, que es
normal, o sea, ese tipo de criaturas, si las quieres llevar al campo del terror, pues lo tienes que, o lo tendrías que poner desde el lado del niño. En esa película, en Haunting Elena, lo que vemos es a una niña que se cambia a una nueva casa y en un ropero se encuentra al lado de los dientes, que le está pidiendo dientes, entonces la niña como que se ve manipulada a matar gente y a darle los dientes a la señora. No es verdad, o sea, en realidad no era el hada de los dientes. No, o sea, no era el hada de los dientes, en realidad era un fantasma que le quitaron los dientes en el pasado por caníbal y pues la niña lo único, la niña se los estaba como regresando. Es una forma de cambiar el concepto, pero al mismo tiempo vemos lo de siempre porque desde la perspectiva del niño es muy fácil como tomar ciertas... Ajá, no, ya, es muy fácil engañar a los niños. Pregúntenle a los monaguillos. Pero a lo que voy es muy fácil decirle a un niño, este monstruo en realidad no es un monstruo, es algo bueno. Entonces, en realidad el plot twist no es un plot twist porque dices, o sea, el niño está engañado, pero yo como adulto sé que no es verdad. O sea, no hay forma en la que eso esté, lo que esté pasando. Cuando ves a un adulto como ¿cómo se llama este vato? Ellison. Cuando ves a un adulto como Ellison ser engañado, también te engañas porque aparte son con cuestiones reales. No estamos hablando de, ay, mi mamá me dijo que el hada de los dientes existe. No, estamos viendo que hay una persona que entró a una escena del crimen. O sea, obviamente estamos hablando de alguien peligroso. Claro. El nivel, la forma en la que lo planteas, a quien eliges como protagonista también le da mucha seriedad y un tono diferente a tu película. Entonces siento que al menos en ese caso, el cómo trataron el tema del coco estuvo muy bien, porque si lo hubieran hecho desde la perspectiva de la niña, hubiera sido muy fácil que hubiera visto una niña que la empieza a manipular y le dice mata a tu familia. De esto de la inocencia de los niños, güey. De que vas a escoger siempre al personaje más vulnerable porque eso da miedo. Sí. O sea, tiende a dar miedo. Y en esta sí agarraron el personaje más vulnerable, pero la película la vivimos a través de la persona. Pero no es tan vulnerable, güey, porque él ya se dedicaba a ver cosas así. No tan fuertes. No, yo hablo de la niña. Porque quien termina matando es la niña. O sea, sí cumplen con la regla de agarrar al más vulnerable de la familia. Justo eso me gusta, que quien es el más vulnerable de la familia es la niña, en teoría. Pero quien resultó ser el más vulnerable era el papá, porque es el papá quien sufre las alucinaciones. Exactamente. Quien tiene muchos problemas de ego, quien tiene problemas de ira. O sea, realmente quien era el vulnerable de la familia no era la niña, era el papá. Y eso no todas las películas te lo plantean, te plantean la inocencia del niño. Y algo también que te dije, que no se entiende por qué tanto, a menos que la veas 2-3 veces y le prestes mucha atención, es por qué la niña. Porque había dos, el niño y la niña. Y el niño era el más vulnerable, vato. O sea, en todo el momento se entiende que el niño, desde los terrores nocturnos, o sea, cuando no le prestas atención a eso, piensas que ya se lo está llevando el brogle, ¿sabes? O sea, ya se lo va a robar. Al final esperas que el niño sea el que mate a la familia, no la morrita. La morrita. Sí. Y al final era lo que él me decía, es que la mata porque se lleva al menor de la familia. Y de hecho es algo que, a diferencia del Exorcista, que hay cosas que no te cuentan a menos que ves el libro, en esta película sí se dice que en todas las familias el desaparecido y sí se dice, que el asesino, pues eran los niños menores. O sea, el menor de la familia siempre era el que desaparecía. El que se lo llevaba el coco. Exacto. ¿No? Me gustó. Llegamos a la parte de calificación, amigo. De yo le pongo un 20 estrellas de 5. 10 de 10, gran película. Yo la recomiendo. De nuevo, o sea, sí se toman decisiones arriesgadas. No todas salen bien y hay escenas medio incómodas de ver. Pero el resultado, ese sabor que te deja al final, dices... O sea... Hay algo, ¿no? Tiene su encanto. ¿Le das entonces? Yo un 5 de 5, claro. 5 estrellas. Sí. El total, calificación global es 10, 5 y 5. Yo le doy... Es que era la cuestión de con qué lo comparo, güey. Si al Exorcista le di 5, pero hablamos de otros tiempos, güey, los putos. O sea, tienes que compararlo con los... Vértebra, yo creo que le doy 4. O sea, para que hubiera sido un 5, la escena de los fantasmas, ¿sabes? O sea, quítame esa y yo le pongo la 5. Lo mismo, o sea, es una gran película. Yo al Exorcista sí le puse 4.5. Le pusiste 4, Naku. Ah, bueno. Quedó calificación global 9. Y vamos a hacer aquí también tema ranking. Aquí quiero que pongas un ranking, porque él es el que edita. Un ranking de cómo van quedando las películas que vamos viendo. Ok. Hasta ahorita van empate entonces, creo, ¿no? Porque tú le pusiste 5 al Exorcista. Ajá, van empatadas 9 y 9. Primer lugar global 9, Siniestro, 9 el Exorcista. Van empate las dos. Van empataditas. Sí. Veamos si próximamente hay alguna película que se lleve el 10, güey. Lo veo difícil. Ya lo veo muy difícil, vato. Sí. Bueno, Halloween, se viene Halloween, hermanos. Fíjense, yo no he visto las de Halloween. O sea, la 1 la vi como a la mitad y fue como, ¿sabes qué? Ya no. Pero no las he visto. O sea, y sí, de Halloween hay como 5 o 6, ¿no? Para Halloween, y de hecho yo propongo que veamos Halloween 1, la original, y Halloween del 2017 creo que era. O sea, de las nuevas, la primera, porque es la continuación. O sea, o sea, sí, el salto. Sí. Vamos a omitir Halloween. O sea,
Le voy a tener que explicar toda la cronología de Halloween a este hombre, porque es como todo muy enredado, hay varias líneas temporales, pero yo propongo, o sea, para el video de Halloween, nos vamos a basar en la nueva línea temporal, no en las de antes. Ok, pareciera que esto nada más va a ser de terror, pero no, en algún punto sí, vamos a reseñar películas diferentes. O sea, es que también sabemos mucho de terror, no. Y además son épocas, vato, ya vamos a entrar a octubricito, ¿sabes? Pero de nuevo, o sea, si se viene video de Demon Slayer, espérenlo. Lo veremos. Amigo, pues yo ya no tengo palabras, no sé si tú quieres concluir algo. Me gustó que en esta ocasión el director de la orquesta fue Jonathan, porque igual pues cada quien tiene como una base, así vamos a hacerlo, ¿no? Que sea como muy variado. Yo digo que un video y un video. Ajá, un video y un video va a ser la dirección de la orquesta. Entonces pues muchas gracias por ver. ¿Quieres decirle algo al público? Que vean la película. Sí. Que no te has suscrito, idiota. Yo estoy suscrito. El canal tiene suscriptor y soy yo. Te voy a mandar. Te voy a mandar. Vamos a verlo. Estoy cansado ya de esta falacia. Ven y te has suscrito. Lo tendrás ahí en suscriptores. Suscrito, hermano, suscrito. Estoy suscrito, gente. Yo también me suscribí porque solo aparece uno. Me suscribí desde plano y secuencia. Bueno, amigos, pues es todo. Muchas gracias por ver. Cualquier cosa, también si nos quieren dejar alguna película en los comentarios. No nos dejen comentar. Igual no los vamos a hacer. Vamos a hacer lo que queramos, lo que nos salga a nosotros del alma. Pero lo que sí pueden hacer es seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos nuestros canales personales, que todo está apareciendo en la descripción y también en la página inicial de nuestro canal. Y pues nada. Estamos viendo la próxima. Nos vemos la próxima. Cuídense. Bye. Bye. Ya se los cargó la verga porque vieron a Google. Sí, ¿verdad?